Bien, mis hermanos, ahora sí vamos a estar muy atentos a lo que el Señor quiere enseñarnos en esta mañana. Queremos hablar acerca de una de las iglesias que el apóstol San Pablo, él plantó esta iglesia en su segundo viaje misionero. Y esta iglesia es la que sostenía en el ministerio del apóstol San Pablo. Vamos al libro de Filipenses. Vamos a estudiar el libro de Filipenses, capítulo 1, verso 3, 4, 5, 6. Luego pasamos al 9 y así yo voy dictando a ustedes las citas que van a continuar la lectura con mi persona. Bien, estamos todos ya listos con la palabra del Señor. A los amigos que nos están visitando, tenemos ahí también las pantallas. Usted puede leer con nosotros. Y si está en esta mañana, estamos contentos. Y en la iglesia damos aplausos a los amigos, amigas que nos han visitado. Dios los bendiga. Aleluya. Gloria al Señor. Vamos entonces a dar lectura, Filipenses capítulo 1, verso 3. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Verso 9. Y esto pide en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Verso 11. Lleno de fruto de justicia que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza. Verso 17 y 18. Pero los otros, por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio, que pues, que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. Capítulo 2, vamos a leer el verso 17 y 18. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Y asimismo, gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Capítulo 4, verso 4 en adelante. Capítulo 4, verso 4. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amén. Hasta ahí la lectura de la palabra del Señor. Vamos a inclinar nuestros rostros, pidiendo al Señor que Él nos hable. Amado Dios, estamos agradecidos por este día nuevo que nos has bendecido, Señor. Desde muy temprano tu iglesia, sabemos que nuestra comunión contigo es lo más importante, Señor. Por la bendición que nos das un nuevo día y en esta hermosa mañana, Señor, tu iglesia nos hemos congregado, porque eres tú, Señor, que pones en nuestro corazón para poder venir a tu casa de oración y escucharte a ti, Señor. Seas tú hablando a nuestros corazones. Seas tú, Señor, moviéndote en cada corazón de tus hijos, con nuestros niños, con nuestros jóvenes, con nuestras señoritas, con las familias, mis hermanos mayores en la fe, como también los que están empezando la fe. Señor, esta mañana
Toma tu lugar, Señor. Solamente mi persona como instrumento en tus manos. Háblanos, Señor, para atesorar, Señor, tu palabra en nuestros corazones y entender, Señor, cómo debemos servirte. ¿Cómo debemos nosotros, Señor, al verte conocido, cómo deben ser nuestras actitudes ante ti, ante el mundo, ante la familia? Señor, muy agradecido, Padre, en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén, amén. Gloria. El tema de la enseñanza, hermanos, servir con alegría. ¿Cuál es el tema? Servir con alegría. Es tan importante los textos que hemos dado lectura, pero queremos, hermano, un poquito ir al fondo histórico para entender por qué o de dónde nace la iglesia de Filipenses. Y nos vamos al libro de los Hechos, el capítulo 16, verso 12, donde así dice la palabra del Señor: y de ahí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. 14. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Vamos ahora al verso 15. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrar en mi casa y posad. Y nos obligó a que nos quedemos. Hasta ahí la lectura. Verso 16 hasta 39 ya es otro suceso que sucedió justamente en Filipos, donde al apóstol San Pablo, cuando él va a la oración, voy a resumir porque es mucho para la lectura, y nos dice que él, a ir con Silas para visitar o ir a la oración, ahí había una muchacha con espíritu de adivinación, y el apóstol San Pablo entonces reprende a ese espíritu de adivinación, y esto trae mucho desagrado a los patrones de esta joven. Y este patrón va a las autoridades y les dice que lo que había sucedido. Entonces la turba viene y coge a Pablo y a Silas y los lleva al calabozo. Y ahí en el calabozo ellos no estaban llorando, no estaban resentidos. Ellos estaban ahí alabando, glorificando el nombre del Señor. ¡Aleluya! Y ahí es donde ellos están pasando esta prueba. Igual como todos nosotros también pasamos las pruebas, las adversidades. Pero y ahí cuando ellos salen, hermanos, cuando ellos ya salen de la cárcel, hermanos, el verso 40, entonces saliendo de la cárcel, entraron en casa de Lidia, y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. Gloria al Señor. Vemos aquí, hermanos, cómo el Espíritu Santo usa la vida del apóstol San Pablo, de Silas, a pesar que ellos estaban yéndose a otro lugar, porque así nos dice el capítulo 16, pero el Espíritu Santo les dirige para que vayan a Macedonia, vayan a Filipos, porque ahí había una gran necesidad, porque Dios conocía el futuro de Macedonia, de este lugar, como menciona esta colonia de los filipenses. Entonces, amados hermanos, vemos cómo el Espíritu Santo va preparando, y lo que vemos en este verso que hemos leído, a una mujer que resalta eso. Dice que esta mujer se llamaba Lidia,
Y ella era una mujer que tenía muchas posiciones. Cuando usted estudia esto, en casa va usted lee, estudia un momento, usted va a entender que esta mujer tenía una casa justamente en Filipos, porque ella era de Tiatira. Pero como ella vendía telas de mucho valor, entonces se daba pues como cualquier persona en clase alta o clase media, da su tiempo y ahí iba a visitar a su casa. Y ahí es donde el apóstol San Pablo y Silas están en un día de reposo, están ahí orando. De repente ellos van por la playa y ahí había un grupo de mujeres. Aleluya, gloria al Señor. Y en este grupo de mujeres dice la Escritura que también estaba Lidia. Y nos menciona ahí el verso que hemos dado lectura, capítulo 16, nos habla que 14, entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y el Señor, el Espíritu Santo, hermano, toca la vida de esta mujer Lidia. Y ella no solamente quedó con la palabra en su corazón, sino también dio el segundo paso, como muchos que ya creemos en el Señor, tenemos que ser bautizados en agua. Y ella también hizo así, porque menciona ahí que cuando fue bautizada, entonces ya ella cumplió, la agarró con todo su corazón la fe de Jesucristo que predicaba Pablo. En la Escritura entonces nos menciona que ella se acercó a Pablo y así le dijo: si ustedes ven que en realidad hay una mujer que adora al Señor, posar en casa, quedarse en mi casa. Y la Escritura dice, el verso 15, que cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrar en mi casa y posar. Y nos obligó a quedarnos. ¿A su nombre? Nos obligó a quedarnos. En otras palabras, hermano, aquí vemos cómo el Espíritu Santo planta una iglesia en la casa de Lidia. Aleluya. Cuando yo estaba estudiando, yo me gozaba en el Señor. Por eso, hermano, hemos dicho que este año es un año de evangelización. Es un año de plantar nuevas iglesias. Y eso no depende de uno y dos, es obra del Espíritu Santo, amada iglesia. No es porque el pastor se le dio la gana de querer evangelizar, no, es un mandato ya establecido por Jesús nuestro Señor, de ir y predicar el evangelio a toda criatura. Es la comisión que el Señor dejó para nosotros, hermanos, acá en Tacna. Tenemos que preocuparnos, hermanos, y más que todo, hermanos, estar en esa vía de comunión con nuestro Dios para que el Espíritu Santo Él nos dé dirección donde vamos a plantar una nueva congregación. A su nombre. Y si usted tiene por ahí, hermano, aunque sea un terreno, podemos levantar ahí una estera, hacer un local para iniciar la palabra del Señor, y así de esa manera extendemos el reino. La casa de esta mujer llamada Lidia fue una bendición, hermano. Ahí empezó la iglesia de Filipos, y por eso que cuando ya los versículos 16 en adelante vemos cómo Pablo sufre todo ello, pero cuando ellos salen dice que volvieron a la casa de Lidia, y ahí posaron, y ahí, hermano, empieza esta obra misionera en el segundo viaje que Pablo estaba realizando, evangelizando, plantando nuevas iglesias. Hermanos, entonces después ya es cuando ya estamos estudiando el libro de Filipenses. El tema, decíamos, servir con alegría. El evangelio ellos, hermano, lo agarraron de todo corazón. La iglesia de Filipos es la iglesia que siempre se preocupó por el apóstol San Pablo. No solamente en cuanto de orar, sino también de contribuir económicamente para que la obra avance. Y eso vamos a estudiarlo en esta mañana. Entonces, hermanos, nos vamos a Filipenses capítulo 1. Gloria a Dios. El gozo que encontramos en Jesús no depende de las circunstancias, amados hermanos. Filipenses 4:4, quiero que usted lo memorice
4:4 de Filipenses, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Es corto y yo creo que podemos aprenderlo. Todos juntos, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Una vez más, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. O sea, nos está diciendo el apóstol San Pablo a nosotros también, a través del Espíritu Santo, que el Evangelio que llegó a la iglesia de Filipos también ha llegado a nuestras vidas, y debemos nosotros regocijarnos, servir a Dios con alegría, servir a nuestro Dios con gozo, servir al Señor, hermano, por lo que Él ha hecho muchas maravillas en nuestra vida. No debemos nosotros cabizbajo andar como si algo malo hayamos hecho. No. El Evangelio, cuando llega a las personas, viene, transforma vidas, restaura hogares, hermano, hace cosas maravillosas, algo sobrenatural. ¿Por qué? Porque usted y yo, y como la iglesia de Filipos, entendemos, hermanos, que lo que predicamos no es simplemente por querer predicar, sino eso tiene un poderoso mensaje por la obra del Espíritu Santo. Volvamos a decir juntos, regocijaos en el Señor. Otra vez os digo, regocijaos en el Señor siempre, hermanos. Gloria a nuestro Dios. Nos vamos al capítulo 1. Filipenses capítulo 1. Gloria a Dios. Primer punto que vamos a tratar, hermanos, en cuanto a este tema del servicio a Dios, hermanos, orando con gratitud y alegría. Orando con gratitud y alegría. El verso 1, ahí tenemos, hermano, cómo Pablo ya, la iglesia ya está formada, la iglesia ya tiene un buen equipo de personas, tanto mujeres como también, pienso yo, jóvenes, igual como lo tenemos nosotros, y por eso él se dirige en el verso 1, dice Pablo y Timoteo. Son sus colaboradores de Pablo, lo menciona, siervo de Jesucristo, a todos los santos. Está hablando a toda la iglesia de Filipos. Luego dice, en Cristo Jesús, que están en Filipos con los obispos. Cuando menciona obispo, está hablando los pastores, los ancianos, los supervisores, los que están dirigiendo en una iglesia local. Está mencionando el apóstol San Pablo, sus colaboradores. Y también habla de diáconos. La iglesia de Filipos ya tenía, hermano, esta bendición tan grande, colaboradores. Igual como también nosotros, nuestra iglesia, Templo Apostólico de la Fe, no estamos solamente esperando de una persona, sino Dios nos ha bendecido tener también, igual como el apóstol San Pablo, colaboradores. Así es que yo como pastor tengo colaboradores que están frente a los anexos, pastores, dirigentes. También tenemos, igual como Pablo, tenemos a los santos, la iglesia que son todos ustedes, mis amados hermanos. También el Señor, por su gracia y misericordia, me ha dado hermanas y hermanos diáconos. ¿Para qué? Para que juntos podamos administrar la iglesia del Señor. A su nombre. Esto es lo que quiero que usted cultive en su vida. La iglesia del Señor no es al azar. La iglesia del Señor no es porque querramos solamente estar frente a una iglesia, a un grupo o a ciertos anexos. No, mis amados hermanos. Tiene que haber personas destinadas tal como Pablo lo menciona. Porque una iglesia es independiente. Cuando es independiente, la persona que está liderando hace lo que se le da la gana, así como usted escucha. Porque no dan cuenta a nadie. Por eso tenemos tantas críticas. Tenemos, hermanos, tanta gente que por medio de las redes sociales, cómo nos insulta a todas las iglesias, porque piensan que todos son igual. Por eso Pablo nos enseña en esta mañana que tenía sus colaboradores. Timoteo, ¿qué más? Sus santos, la iglesia, los dirigentes y anexos, a los diáconos y diaconisas,
Así que, hermanos, somos un equipo en la iglesia del Señor. Y aquí no hace lo que se da la gana, sino siempre en acuerdo, siempre tratando de lo mejor que podamos hacer para que la iglesia pueda avanzar. Ese es el propósito del Señor. ¿Cuánto decimos amén? Luego de ello ya menciona el verso 2, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Entonces vemos el saludo que el apóstol San Pablo da a la iglesia de Filipenses. Y el versículo 3 en adelante ya es la oración de Pablo sobre los creyentes. Gloria a Dios, aleluya. Vemos la oración de Pablo por los creyentes, versículo 3, donde yo quiero que usted, hermano, gane en esta mañana. Usted tome esto para su vida. Cuando dice el verso 3, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros. Aleluya. Rogando, dice, con gozo. La oración que Pablo nos enseña, hermanos, a pesar que él estaba preso, porque él estaba preso en Roma, a pesar de las adversidades, él escribe a la iglesia de Filipos. Le dice, yo estoy orando con ustedes, yo estoy intercediendo por ustedes. Es lo que dice el verso que estamos leyendo, el verso 4. Siempre en todas mis oraciones rogando con gozo. A su nombre. Rogando con gozo, con alegría. En momentos difíciles, dice el apóstol San Pablo, haya gozo en nuestros corazones. Cuando no hay problema, hay gozo en nuestros corazones. Hermano, cuando estemos enfermos, haya gozo en nuestros corazones. Aleluya. Gloria al Señor. En la mañana, antes de venir a ustedes a poder compartir la enseñanza, mi dedo del meñique un poquito se me quería molestar. Entonces, lo que hice yo, dice, Señor, gracias, Padre. Te doy las gracias, Padre. Gracias, Señor. Y así volvió a su lugar. Porque a veces, hermano, cuando suceden estas cosas, gritamos, Señor, ¿por qué estoy así? Señor, ¿por qué me va mal? Yo oro, yo ayuno, me va mal en peor. ¿Por qué no? Ese por qué no debe existir. Usted debe darle gracias al Señor. En las adversidades, cuando usted ahí es, más va a conocer la gloria de Dios en su vida. En los momentos difíciles, no cuando las cosas van bien. Gracias a Dios, hermano. Dios dice que Pablo daba gracias rogando con gozo por todos vosotros. Aleluya. El verso 5, por nuestra comunión en el Evangelio, por nuestra comunión. Está orando Pablo por nuestra comunión, quiere decir por nuestra participación. Aleluya. Porque algunos anexos, gracias a Dios, están orando 3 de la mañana. La iglesia hemos programado a las 5 de la mañana. Entonces, comunión. Pero cuando no hay comunión, se deshace eso, hermano. Se rompe aquella cadena de oración. Y por eso no logramos a donde querramos nosotros ir. Por eso Pablo dice en la oración, en este verso 5, usted me está ahí acompañando con su vista, por nuestra comunión en el Evangelio desde el primer hasta ahora. Participación, amados hermanos. Nuestra comunión significa participación, comunicación, ayuda mutua en el progreso del Evangelio. Aleluya. No, aquí no es uno que es el hombre orquesta o el llanero solitario. Yo evangelizo. Algunos tienen ese concepto, hermano, y sáquelo. Eso no es del Señor. Yo no pertenezco al ministerio de evangelismo. Yo no pertenezco al ministerio de plantación de iglesias. Yo solamente pertenezco a este ministerio y ahí me voy. No es así, hermano. La palabra dice comunión, participación, ayuda mutua. Aleluya. Espero que el Espíritu Santo, hermano, hable a sus corazones en esta mañana. Y no dejar a un grupo de personas solamente, sino que todos estamos llamados. ¿Qué dice ese mismo verso? Usted me sigue con la vista, el verso 5.
Dice, desde el primer día hasta ahora. ¿Qué nos está diciendo ahí? Desde el primer día. Es decir, tan pronto como aceptamos el Evangelio, hermanos, debemos desde ahí ya el nuevo debe entender, hermanos, de orar, debe entender de interceder. Nuevo, ¿qué va a ser nuevo? Tiene que saber, hermanos, si no, ¿cuándo va a aprender? Y por eso la iglesia de Filipos se sentía tan agradecido por tener a Pablo como su pastor, como el misionero que ellos anhelaban. Pero no solamente en la oración, no solamente de compartir la palabra, sino también en la distribución económica. ¿Cuánto decimos amén? Pastor, con mi dinero no se meta usted. Dirá usted, no, hermanos, la Biblia dice que esta iglesia de Filipos, era la primera iglesia que aprendió a bendecir al apóstol San Pablo. Y vamos a ver esto. Por favor, yo quiero que usted me lo entienda en el amor del Señor, cuando dice, rogando con gozo por todos vosotros, por nuestra comunión, participación, ayuda mutua, desde el primer día y hasta ahora. Desde el primer día, desde el momento que una persona recibe al Señor, ya el gozo del Señor sea siempre su fortaleza. A su nombre. ¿Se da cuenta usted cuando vino el Señor? Hermano, usted ahí nuevo en el Señor, pastor, ¿qué hay para hacer? Pastor, estoy evangelizando. Pastor, ¿me puede usted acompañar? Hay un amigo que necesita del Señor. ¿Ve? ¿Por qué? Desde el primer día, hermanos, que una persona recibe al Señor, su corazón es tan grande, hermanos. Pero cuando pasan los días, los meses y los años, parece que eso se trunca, parece, hermano, que se bloquea. Ya no hay eso. ¿Por qué? ¿A qué se debe? Yo pienso que por falta de comunión con el Señor. Yo creo, hermano, que porque no ya le da igual como más antes usted lo hacía. Pero nunca es tarde volver una vez más a disfrutar esos momentos tan hermosos, esos momentos tan felices, hermano, de estar siempre en la presencia del Señor, de obedecer, de estar haciendo la obra de Dios, evangelizando, pero también distribuyendo con el dinero que el Señor nos ha bendecido. ¿Qué nos dice el mismo libro de Filipenses, capítulo 4, verso 10? 4, verso 10. En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícito, pero os faltaba la oportunidad. Oh santo, el versículo 15 y 16. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros. 16. Pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. ¿A su nombre? Es palabra de Dios. Si usted no quiere escuchar eso, no es culpa de su pastor. Está aquí en la Biblia. Se da cuenta cómo la iglesia de Filipenses, ellos, hermanos, con ese amor construía, con ese amor apoyaba la obra misionera. Por eso Pablo lo está diciendo en estos versos que hemos dado lectura. Así que nuestro dinero no va al costal, hermano, hueco. No va, hermano, nuestro dinero por querer dar. No. La palabra del Señor nos bendice para también bendecir, para que la obra de Dios pueda extenderse y así de esa manera, hermanos, poder decir que Tacna será para el Señor. Distribuyendo, hermanos. Aleluya. Gloria a nuestro Dios. Entonces, verso 5 habla de nuestra comunión, habla también desde el primer día y decir tan pronto como aceptamos el Evangelio, tal como los filipenses ayudaban a Pablo con la economía, con las finanzas. El versículo 6. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Oh hermanos, está mencionando este verso 6, dice hasta el día de Jesucristo. Mientras estamos en esta tierra, Dios nos da vida todavía, hermanos. El que comenzó en nosotros lo va a perfeccionar. El que comenzó a darnos esa vida nueva, restauró nuestra familia,
el que empezó nuestra vida, hermano, a darnos un nuevo nombre, una nueva familia, que la iglesia, Él va a perfeccionarlo, dice la Escritura, hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos creemos que Jesucristo viene por su iglesia? Y Él no tardará, hermanos. Él lo dijo y vendrá. Y por eso, mientras tanto, hermanos, tenemos que seguir evangelizando y también, hermano, apoyando en cuanto a las finanzas. Gloria a nuestro Dios. También podemos ver que Dios siempre es fiel para terminar lo que ha empezado. Versículos 7 y 8. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Pablo está diciendo, en mis prisiones. También él, hermano, habla, todos estamos, dice él. O sea, hace mención como un equipo a la iglesia de Filipos. Todos, dice este verso que estamos leyendo, porque Dios me es testigo de que como os amó a todos vosotros en el extrañable amor de Jesucristo. Esta palabra extrañable significa tierno, como un adolescente. Pablo ama a la iglesia de Filipenses, como también nosotros amamos a la iglesia del Señor. Aleluya. Los versos 9 al 11 ya nos está hablando de un crecimiento continuo. Pablo oró para que se manifestaran ciertas características en la vida de los filipenses. Y eso oramos también nosotros, cada mañana. Yo creo que no solamente por nosotros mismos, sino también por la familia, por nuestro país. Por eso cada viernes, hermanos, se ora por los continentes, por los 5 continentes. La iglesia, hermanos, no es que solamente se está involucrada, sino está comprometida de orar, tal como Pablo nos está enseñando. Entonces, el verso 9, vemos ahí, hermanos, crecimiento continuo. Dice el verso 9, y esto pide en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. ¿Se da cuenta? Esto pide en oración. Esto es lo que usted también debe pedir en oración. Que usted, hermano, crezca en amor, en ciencia, en conocimiento. Que usted crezca también, hermanos, en la vida espiritual. Que no nos quedemos ahí como hemos empezado. Por eso Dios quiere que crezcamos en amor. Pero ese amor que menciona aquí, esa característica, esa acción del amor. Gloria a Jesús. Que vuestro amor abunde, dice la Biblia. El amor no es meramente un sentimiento, es Jesús viviendo en nosotros. ¿Cuánto decimos amén? El amor no solamente es un sentimiento, es Jesús mismo viviendo en nuestros corazones. Vamos a San Juan para que Jesús nos diga de esta manera. El Evangelio de San Juan, capítulo 15, verso 9. Qué maravillosa palabra de Jesús nos está hablando en esta mañana. 15 del Evangelio de San Juan, verso 9. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permanecer en mi amor. Si guardéis mis mandamientos, permanecéis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Aleluya. Jesús nuestro Señor está hablando del amor para nosotros. Permanecer en el amor. Verso 12. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos y hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os le he dado a conocer.
No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. Dígale, hermano, que está a su lado: te amo en el amor del Jesús. Dígale: te amo en el amor del Señor. Aleluya. Te amo en el amor del Señor. Este amor debe cultivarnos, un amor sincero, un amor transparente, un amor, hermano, que no está basado solamente en sentimientos, sino en la vivencia de Cristo en nuestros corazones, amada iglesia. Ese amor debemos cultivar, hermanos, aunque en las buenas o en las malas, muchas veces, en las flaquezas, en los momentos difíciles, debemos permanecer siempre en ese amor. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Y si Él es amor, entonces nosotros también tenemos que vivir en ese amor, tal como nos habla la palabra del Señor. Aleluya. Gloria a Jesús. Versículo 9 entonces dice que vuestro amor abunde. Gloria a Dios. Vamos al tercer punto. O quizá un poquito hablando, 1 Corintios 13, que también esto es tan importante. Y el Señor reprende a todo religioso. Vamos a 1 Corintios, capítulo 13. Dice que muchos conocemos del amor, pero yo no quiero hablar mucho de si no basamos el amor. 1 Corintios, capítulo 13, los primeros versículos del 1 al 3. Dice, a la iglesia está hablando sobre el amor. Por favor, hermanos, entendamos esto. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Si yo hablase lenguas, si uno tuviera los 9 dones, pero si le falta el amor, simplemente será un metal que retiñe, un sonido incierto, hermanos. ¿Se da cuenta usted? Muchas veces nuestros jóvenes están tocando y de repente sale un sonido. ¿Qué hace usted? Le molesta el oído. Nos hacemos rápido. ¿Por qué ese sonido no debe estar ahí? ¿Ve? Entonces nos molesta. Y así nos habla. Si hablase lenguas humanas y angelicales y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Verso 2. Si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Este amor, esta palabra amor, hermanos, de cuatro palabritas, enciende, hermanos, para que usted y yo podamos vivir con ese amor que solamente Dios nos puede dar, ese amor ágape. Y luego dice también el 3, y si repartiere todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. A su nombre. Está hablando a la iglesia, hermanos. Está hablando a nosotros acerca del amor. Filipenses, él o ella, la iglesia, vivían en ese amor. Y Pablo quiere que continúen amándose, continúen siempre con ese amor los unos con los otros. Volvemos a Filipenses. Como segundo punto, regocijándose en la adversidad. Verso 12. Gloria a Jesús. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Gloria al Señor.
¿Se da cuenta de lo que nos está diciendo la palabra del Señor hasta el verso 14? Entonces el mensaje se difunde, hermanos. Él veía su encarcelamiento injusto como un medio para hacer avanzar el Evangelio. En otras palabras, cuando las cosas no vienen tal como nosotros deseamos, hermanos, no debemos apresurar. Dejemos, porque hay un propósito, igual como Pablo nos está enseñando. Él está diciendo, sí, estas prisiones que yo llevo, esto es motivo para que yo pueda también ahí donde yo estoy preso, hablar del amor de Jesucristo. Aleluya. Gloria al Señor. Entonces, hermanos, los versículos 15 al 18, Pablo reconocía que no todos los que predican el Evangelio eran sinceros. Vuelvo a leer esto. Pablo reconocía que no todos los que predican el Evangelio eran sinceros. Verso 15, vamos a dar lectura al 18. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. 16. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. Pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. Amén, hermanos. Está hablando el apóstol San Pablo a la iglesia, que lo que él está prisionero, eso dice, él lo toma como una bendición, que es oportunidad para poder evangelizar. Pero también hay personas de mala gana, o sea, personas que se levantan con el propósito de maltratar a la iglesia del Señor. Se levantan personas con mucha envidia, que solamente habla el pastor porque yo no puedo hablar el evangelio. Pero Pablo se goza también de esas personas, porque eso es lo que dice la palabra del Señor. Por pretexto, lo que sea, lo importante es que el mensaje del Señor siga avanzando. Entonces tener cuidado también de ello, hermanos. Pablo entonces reconocía que no todos los que predicaban el evangelio eran sinceros. Versículo 19 al 30 ya está hablando, hermanos, acerca que les alienta a la iglesia de Filipenses que tiene una ciudadanía en los cielos. A pesar de los problemas que tenga, aunque venga la muerte, hay ciudadanía, hay un nueva, aleluya, hay cielo nuevo y tierra nueva en los cielos, a los que perseveramos hasta el fin de nuestros días. ¿Cuánto decimos amén? Vamos a leer el versículo 20, 1:20. Conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Gloria a Dios. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Hay un lugar para la iglesia del Señor. Hay una ciudad hermosa, hermano, que Jesús, nuestro Señor, ha ido a preparar para todos los que perseveramos hasta el fin. Eso lo dice Jesús con sus mismas palabras en el Evangelio de San Juan, capítulo 14, del 1 al 3. Ahí está Jesús hablando, donde dice que en la casa de mi Padre hay muchas moradas. Entonces Pablo está hablando de eso también. Si viene la muerte, él dice que le espera aquella hermosa ciudad en los cielos. Qué interesante. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Cuánto decimos amén? Si vivimos, para el Señor vivimos, hermanos. Y si llega el momento ya que el Señor, estamos ya en el propósito de Dios de partir, no hay que preocuparnos porque la muerte llegó tarde, porque ya somos del Señor y estaremos ahí en la presencia del Señor para siempre, por los siglos de los siglos. Si vivimos, para el Señor vivimos. Si morimos, para el Señor morimos. Y Pablo lo entendía bien, por eso él dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Qué más nos dice el siguiente verso?
el 22. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Gloria a Dios. Yo creo que es claro la palabra, hermano. Si usted está viviendo, Dios nos permite vivir, hermano, dice Pablo, yo no sé qué voy a escoger. Pero él menciona algo bueno aquí, el siguiente verso, el 23. Porque de ambas cosas estoy seguro en estrecho, teniendo deseo de partir y de estar con Cristo, la cual es mucho mejor. Pero quedarme en la carne es más necesario por causa de vosotros. ¿A su nombre? El apóstol Pablo es bien claro diciendo, hermano, bien transparente. Yo creo que entendemos este verso. Teniendo deseo dice más bien de partir, estar ya con Cristo. Ya no hay problema, no estoy en la cárcel, ya se me acabó todo. Yo quiero estar, pero mejor, dice Pablo, yo prefiero todavía quedarme en la carne, porque todavía quiero estar con ustedes. Aleluya. Gloria a nuestro Dios, hermanos. Qué bendición. La iglesia de Filipos, ellos estaban reflexionando en su vida lo que Pablo estaba mencionando. Luego dice también el verso 25, y confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo, hablo una vez más, gozo de la fe, para que abunde nuestra gloria de mí en Cristo Jesús por mi presencia otra vez entre vosotros. A su nombre, gozo. Hermano, en este libro de Filipenses, 17 veces habla la palabra gozo. En esta pequeña, usted lo va a buscar después. Busque la palabra gozo, usted va a encontrar 17 veces cómo Pablo, hermano, anima a la iglesia de Filipos. Igual como también, hermanos, les digo que ese amor que Pablo tuvo por la iglesia de Filipos, yo creo que también eso debemos cultivar todos nosotros para que podamos, hermano, vivir y esperar ese momento glorioso cuando el Señor retorne por su iglesia. Gloria. Pero ¿qué vamos a hacer? Nos dice el siguiente verso. Vamos al verso el verso 27. Solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo. En otras palabras, el apóstol San Pablo ruega a la iglesia de Filipos, por favor, deben comportarse como ya personas que conocen a Jesús como su Señor y Salvador. Ya no deben vivir ustedes para el mundo, dice Pablo. Mis hermanos de Filipenses, dice Pablo, ya no, ustedes no se entretengan, ya no estén moldeándose al mundo. Está mencionando el apóstol San Pablo a la iglesia de Filipos. Igual como también para nosotros, hermanos. Si usted y yo hemos salido de ese mundo tan oscuro, ya no podemos volver otra vez, porque ya nos hemos deleitado mucho más en la presencia del Señor y sabemos que estar en el Señor es lo más hermoso, lo más glorioso. ¿Por qué volver una vez más a las cosas que nos estaban cultivando, nos llevaban de mal en peor, a la miseria? Ya no. Por eso dice este verso 27, solamente que os comportéis como hijo de Dios. Y esto también digo a ustedes, hermanos, así como venimos a la casa del Señor con esa gana de alabar al Señor, de glorificar al Señor, también lo hagamos nosotros, comportándonos como hijo de Dios, como hija de Dios, en el trabajo, ahí en el taller, en la oficina, jóvenes en la universidad, ya, porque tenemos, hermanos, somos una persona diferente por la gracia del Señor, que hemos encontrado el perdón del Señor por nuestros pecados. Aunque el diablo susurra y nos diga tantas cosas, no, usted esté seguro que usted es un hijo de Dios, una hija de Dios y vive para el Señor comportándose en una vida nueva. Gloria, aleluya. Demos un aplauso al Señor, hermano, aleluya. Entonces los creyentes de los hermanos de Filipenses tenían la responsabilidad de vivir como ciudadanos del cielo, como ciudadanos del cielo. También nosotros, hermanos, somos representantes del cielo y vivimos
como representante del cielo, hermanos. Vivamos sirviendo al Señor, hablando del Señor. Aleluya. Ya vamos a terminar. Tercer punto, experimentando la paz de Dios. 2:17 y 18. Aunque sea derramado en libación, dice el apóstol San Pablo, sobre el sacrificio y servicio de nuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. 18. Y asimismo, gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Alégrese conmigo, no te entriste, aunque esté yo en cadenas, aunque estoy en la prisión. No, eso no me va a mí a llevar de mal en peor. No, alégrense, gócense, porque esta es oportunidad. Donde usted vaya, hermano, ahí hay oportunidades donde están ustedes. Quizás donde yo no pueda entrar, donde otros hermanos no puedan, pero usted puede estar ahí en la universidad como catedráticos algunos. Otros pueden estar, hermano, en lugares donde es prohibido para nosotros, pero usted está ahí trabajando. Usted hable del amor del Señor, tal como Pablo nos está diciendo en estos versos. Experimentando la paz de Dios, nos habla ahí, gozaos siempre en el Señor, regocijándonos, sin importar los resultados, hermano. Filipenses 4:4, vamos terminando ya. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Gloria al Señor. El verdadero gozo proviene de nuestra relación con Jesús y vivir de acuerdo a su voluntad. Vuelvo a leer este pensamiento. El verdadero gozo proviene de nuestra relación con Jesús y vivir de acuerdo a su voluntad. Y nos dice el siguiente verso de Filipenses 4:5: nuestra gentileza sea conocido de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada esté afanoso, sino sean conocidas nuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. La paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Verso 8 dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensar. Ese es el adorno que Dios quiere para usted, para mí, hermanos. Vida nueva, transformada por el poder del Espíritu Santo. Ya no más vivir, hermanos, en el pecado. Ya no más vivir en esos vicios que nos llevan a la perdición. Ya no más eso. Más bien, hermanos, llenarnos, como dice este verso 8, en esto pensar, tal como lo he leído. Y el versículo 9 dice: lo que aprendiste y recibiste y oíste y vistes en mí, esto hacer, y el Señor de paz estará con vosotros. Nos ponemos de pie, amada iglesia. Gloria al Señor. Aleluya. Puesto de pie, vamos a orar. Gloria a Jesús. En este capítulo 1, verso 9 al 11, hermano, nos da una orientación el apóstol San Pablo, cómo debemos nosotros orar. En este verso 9 al 11, cómo usted debe orar. Nos dice así, como un repaso para nosotros: y esto pido en oración. ¿Ve? ¿Cómo debemos pedir nosotros en oración? Aleluya. Que nuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobáis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles por el día de Cristo. Esa es la oración que debemos hacer nosotros para la familia. Verso 11: lleno de fruto de justicia, que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Si hasta ahora usted no hizo esa oración, es tiempo de hacer, hermanos. Pedir por la familia, por nuestros hijos. Si usted no tiene trabajo, pedir al Señor. Él proveerá lo que usted está orando con sinceridad. Algunos que tienen problemas financieros, decirlo, Señor, abrir nuestro corazón: estoy pasando esto, Señor.
o en su matrimonio estoy pasando esto. Entonces Dios, a quien le amamos, como dice la Escritura, que abundemos en amor, en conocimiento, en entendimiento de su palabra. Ya no vamos a ignorar, sabemos que Él lo va a cumplir, amados hermanos, pero hay que nosotros orar, como nos está enseñando el apóstol San Pablo. Vamos a orar, hermanos, inclinemos nuestros rostros. Qué maravilloso, amado Dios, saber cómo levantaste, Señor, primeramente con el nombre de Saulo, luego, Señor, lo cambiaste de nombre a Pablo, porque era un mensajero y cura tu corazón, Señor. De igual manera, Señor, en tu iglesia, Templo Apostólico de la Fe, levanta, Señor, desde nuestros niños, nuestros jóvenes, señoritas, mis hermanos mayores, Señor, hombres y mujeres comprometidos, consagrados, Señor, de obedecer y extender tu reino, Padre, de poder plantar, Señor, nuevos anexos para la gloria y honra de tu nombre, Señor. Incentívanos por amor a tu nombre, Señor. Que tu Espíritu Santo, Señor, ya sea la palabra que han escuchado en esta mañana, o por sueño, o alguna revelación, o algún cántico, Señor, abre al corazón de tu pueblo, Señor, y empezar a abrir, Señor, nuevas obras. Santo eres tú, Señor. Aleluya. Mis amados hermanos, quiero que usted ore al Señor. Quiero que usted ore de esta manera. Si usted tiene un lugar, un terreno, y quiere usted que ahí se levante una iglesia, déalo para el Señor. Igual como lo hizo Lidia, que dio su casa y se levantó esta hermosa iglesia de Filipos, donde ya hemos estudiado cómo ellos sirvieron de corazón, lograron su propósito, Señor. Oh Espíritu Santo de Dios, aviva tu pueblo, Señor. Yo sé que muchos de tus hijos tienen, Señor, ciertas propiedades que puedan ponerlo a tu servicio, mi Señor, y poder así de esa manera extender tu reino, Padre. Y incentiva que cada uno de mis hermanos, ellos, Señor, puedan levantar, Señor, una nueva obra, Señor, para la gloria y honra en tu nombre, Señor. Este año hemos programado y declarado, Señor, que se hará como tu voluntad, Señor. Y esperamos, Señor, muy pronto, para así de esa manera, Señor, seguir evangelizando, plantando nuevas iglesias para la gloria y honra de tu nombre, Señor. Muchas gracias, Padre. Sigamos orando, hermanos, un momento. Sí, Señor. El Señor vencedor.